Halloween, la brutal fiesta con sacrificios humanos y brujería que fue combatida por San Patricio. Millones de personas participan cada año de la fiesta sin saber cuáles son sus verdaderos orígenes y motivaciones. Si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Antes de salir a las tiendas a buscar el disfraz de moda para los chicos, es importante conocer el origen de la fiesta más importante de los satánicos, Halloween. La verdadera historia. Todo comenzó 300 años antes de Cristo en las Islas Británicas, donde habitaban los celtas, comunidad controlada por sacerdotes paganos llamados los druidas. Hay 2 noches especiales para la brujería que corresponden a celebraciones celtas, el 30 de abril y el 31 de octubre, Halloween. El 31 de octubre, estos druidas celebraban el inicio del nuevo año celta con el Festival de la Muerte. Creían que en esa noche la puerta que separa el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía. Por tal motivo, invocaban e invitaban a los malos espíritus a reunirse para predecir el futuro y, lo más importante, visitar sus antiguos hogares en la tierra. Estos sacerdotes paganos iban de casa en casa exigiendo comida, hombres, vírgenes y hasta niños, para ofrendar sacrificios a su Dios. Construían una inmensa fogata de roble que se consideraba sagrado. Ahí se quemaban animales, cosechas y seres humanos como sacrificio. Las personas usaban disfraces hechos de piel de animales, con la cabeza de estos. Además, en esta fiesta adivinaban la suerte del año venidero a través de los restos de los animales sacrificados. Si el dueño de la casa accedía a sus peticiones, ellos se iban tranquilos, pero si se negaban, arrojaban una maldición sobre la casa y algún miembro de la familia moría en ese año. De aquí proviene el famoso trick or treat, dulce o travesura. ¿Nos das algo o te hacemos daño? Para ejecutar su maldición y alumbrar su camino, los druidas llevaban con ellos un nabo de gran tamaño con una antorcha encendida adentro. En este nabo tenían grabada una cara que representa el espíritu diabólico por medio del cual recibían su poder. Pero cuando esta tradición llegó a los Estados Unidos, los nabos no eran tan abundantes, por lo que fueron reemplazados por las calabazas, que ahora los niños usan para guardar sus dulces y para adornar sus casas con luces dispuestas en su interior. ¿Qué nos dice el Papa Francisco y Gabriel Amorth al respecto? El Papa Francisco, en su homilía del 31 de octubre del 2014, oficiada en la capilla de la Casa de Santa Marta, donde se aloja en el Vaticano, pidió a los católicos que asuman que a esta generación y a tantas otras les han hecho creer que el demonio es un mito, una figura, una idea, la idea del mal. Cada día es un combate contra Satanás y contra las insidias del diablo, dijo el Papa. Pero el diablo existe y nosotros debemos luchar contra él. Lo dice San Pablo, no lo digo yo. La palabra de Dios lo dice. No es casualidad que los Estados Unidos y otros países del mundo sea el día en que más niños y gatos negros desaparecen. Y aunque no se puede probar su relación directa en una corte, es un dato que debe alertar a cualquier padre. Gabriel Amorth, que en paz descanse, quien fuera el exorcista más famoso del Vaticano, advirtió de Halloween. Es como rendir culto a Satanás. Hasta sus 90 años, este italiano realizó más de 30.000 exorcismos y desde su sede en el Vaticano presidió de manera vitalicia la Asociación Internacional de Exorcistas. Amorth arremetió
sin temor a las críticas contra Halloween. El sacerdote aprovechó su perfil en Facebook para denunciar que celebrar Halloween es como rendir culto al diablo. Amord sostuvo que el festejo es una trampa del demonio. Es una fiesta anticatólica que pretende poner en segundo plano la solemnidad de todos los santos. ¿Qué nos dice la Biblia? Desde el Antiguo Testamento, Dios advierte que no deben imitarse a los paganos que promueven lo diabólico, y sí, en cambio, hay que entender que Dios ha dado cosas diferentes. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. No hay por qué celebrar a brujas, duendes, monstruos y demás, ni promover que se tome el mal como un juego. Dice San Pablo en una carta a los Efesios: busquen lo que agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncielas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Halloween, la brutal fiesta con sacrificios humanos y brujería que fue combatida por San Patricio. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. San Patricio nació en Vana Venta Berniae, un pequeño pueblo en la Inglaterra. Su encuentro con la fe y su conversión al cristianismo no llegaron hasta que un grupo de piratas irlandeses lo secuestraron a la edad de 16 años y se pasó los 6 años siguientes como esclavo cuidando rebaños de ovejas. Mientras estaba cautivo en el norte de Irlanda, aprendió el idioma y las costumbres de los irlandeses. Finalmente logró evadirse de sus captores para regresar a Inglaterra, pero por el camino lo apresaron de nuevo, esta vez los franceses. Fue durante su captura en Francia donde se impregnó de la cultura monástica católica. Cuando lo liberaron y viajó por fin de vuelta a casa, continuó sus estudios religiosos. Nuestro Padre que está en el cielo y vela por todos sus hijitos, lo envía desde Escocia a estas tierras para hacer una luz que cegaría las tinieblas del error y de las fuerzas oscuras. En aquel entonces, la mayor parte de los irlandeses eran paganos y seguían creencias druídicas. Ni corto ni perezoso, Patricio regresó al mismo lugar donde le habían esclavizado a llevar la palabra de Dios. Después de 30 años de prédica, la religión cristiana prendió. Uno de los más célebres milagros que se le atribuye sucedió en una región cercana, cuando el joven hijo del rey yacía muerto en su habitación. El dolor por su muerte se agravó cuando se supo que su hermana, que había ido a bañarse en el río vecino, se había ahogado en medio de la corriente. Su cuerpo fue encontrado finalmente en el lecho del río y fue puesto junto al de su hermano. Las tumbas estaban preparadas, por tanto, según la costumbre pagana. En este momento triste, corrió el rumor de que Patricio de Armagh, que en el nombre de Dios había levantado a muchos que estaban muertos, había llegado a la aldea. El rey Alfimus prometió que él, sus nobles y toda la ciudad serían bautizados en la nueva fe si revivía a sus 2 hijos. Patricio, al ver la oportunidad de una gran ganancia de las almas, rogó al Dios Todopoderoso, quien los elevó a la vida. Por la resurrección física del príncipe y la princesa, se llevó a cabo la resurrección espiritual de toda la zona de las tinieblas del paganismo y la idolatría. Y la resurrección temporal de cuerpos, es decir, hasta que murieran de nuevo, dio una promesa de vida eterna en el cielo y de la resurrección de los muertos en el día del juicio.
Después de la resurrección de este hermano y hermana real, se construyeron iglesias e hicieron homenajes nombrando a Patricio como su patrón, es decir, como el primer arzobispo u obispo de Armagh. Es reputado que la princesa Dublina revivió, ya que la actual gran ciudad de Dublín obtuvo su nombre de ella. Otro relato dicta que hubo un príncipe en Umestia que fue bautizado, pero más tarde expresó incredulidad acerca de la doctrina de la resurrección. Después que San Patricio citó varios textos de las Escrituras, el príncipe dijo que si Patricio levantaba a su abuelo, entonces, enterrado por muchos días, él creería en esa resurrección que Patricio predicaba. Patricio firmó la tumba del abuelo con su firma personal, de haberla abierto, y oró. Un hombre de gran altura, pero no tan grande como un gigante, salió de la tumba en la que recientemente había orado San Patricio. Él describió los tormentos que se prolongaban en el infierno y fue bautizado. Él recibió la Eucaristía y se retiró de nuevo a su antiguo sepulcro y durmió en el Señor. Después de presenciar este milagro, ninguno dudaba de la verdad de la resurrección. Dejando a uno de sus compañeros para continuar con la labor de instrucción, tan venturosamente iniciada, se apresuró hacia Stankford, Lowland, donde bajando de su bote continuó su jornada por tierra hacia Slemich. No había avanzado buen trecho cuando un cacique llamado Dichu apareció en la escena para evitar que continuara. Blandió su espada para derribar al santo, pero su brazo quedó rígido como estatua, y así permaneció hasta que se sometió a Patricio. Avasallado por los milagros y mansedumbre del santo, Dicho pidió ser instruido y preparó una generosa donación en forma de un gran sabal, género, en el cual los sagrados misterios se ofrecerían. Este fue el primer santuario dedicado por San Patricio en Erin, Irlanda. En años posteriores sería uno de los selectos sitios de retiro del santo. De retorno, San Patricio se enteró por Dicho que los caciques de Erin habían sido convocados por Leogaire, el supremo monarca de Irlanda, para una celebración especial en Tara, oportunidad que Patricio no podía dejar de lado. Él se presentaría ante la asamblea para infligir un decisivo golpe contra el druidismo, que mantenía cautiva a la nación, y para obtener la liberación por medio de las buenas nuevas de la redención, de la cual era el mensajero. Era el 26 de marzo del año 433, víspera de Pascua, en ese año la fiesta de la Anunciación. Los jefes y los druidas se reunieron para desafiar en fuerza al heraldo de las buenas nuevas y aferrar su superstición sobre la raza céltica, ya que sus oráculos demoníacos les habían anunciado que el mensajero de Cristo había arribado a Erin, en Irlanda. San Patricio se presentó en la colina de Slane, en el extremo opuesto del valle de Tara, y en la cima de la colina encendió el fuego pascual. Por orden del rey y encargo de los druidas, repetidos fueron los intentos de extinguir el sagrado fuego y de castigar con muerte al intruso que había desobedecido el real decreto. Pero el fuego prevaleció, y Patricio, escudado por el divino poder, resultó ileso de sus trampas y asaltos. Se dice que durante esta ocasión San Patricio arrancó un trébol del pasto para explicar usando su hoja triple y único pecíolo en forma algo simple a los ahí reunidos la gran doctrina de la Divina Trinidad. En ese luminoso domingo de Pascua, el triunfo de la religión en Tara fue completo. El Ard-Right,
otorgó permiso a Patricio de predicar la fe a lo largo y ancho de Erin, y la profecía druídica se cumplirían. El sagrado fuego, una vez encendido por el santo, jamás sería extinguido. San Patricio consagró 350 obispos, erigió 700 iglesias y ordenó 5.000 sacerdotes. En menos de 30 años, la mayor parte de Irlanda se hizo católica. San Patricio consolidó la fe cristiana. Como habrán visto, Halloween es una fiesta pagana que rinde culto a la oscuridad y que no es agradable a Dios. Fue combatida por San Patricio. El Papa, cabeza de la Iglesia Católica, nos dice también que debemos combatir contra el mal. No debemos ser partícipes de fiestas que nos hacen daño física y espiritualmente, sobre todo a los niños.